Jenna vivía con su padre en una pequeña casa en las afueras. Tenían muy buena relación, confiaban el uno en el otro y se demostraban a diario lo mucho que se necesitaban. Una mañana mientras desayunaban, su padre le dijo que volvería tarde a casa, ya que debía viajar a la ciudad por trabajo. Le pidió que no le esperase para cenar y se acostara cuando llegara la noche. La besó en la frente, agarró su maletín y salió por la puerta principal. Jenna realizó su rutina diaria, se duchó, se vistió y acudió al instituto. Después de comer hizo las tareas que le habían pedido en clase y cuando terminó descansó un poco mirando una serie en la televisión. Ya habían pasado las 10 de la noche y su padre aún no había regresado, por lo que cenó un sándwich y decidió irse a la cama. Se quedó pronto dormida, pero un sueño la mantuvo inquieta. En él se encontraba al borde de una carretera muy transitada. Los coches y camiones pasaban por su lado a gran velocidad, con ruidos muy molestos de motores y bocinas. Giró su cabeza y al otro lado de la carretera pudo ver una figura de pie que le resultaba familiar. Era su padre. El hombre ambocó las manos alrededor de la boca e hizo varios gestos. Intentaba gritarle algo. Sin embargo, ella no lo entendía. No lograba oírle con el ruido de los coches zumbando. Los ojos de su padre se pusieron muy tristes. Parecía estar tratando desesperadamente de decirle algo importante. Ella no podía cruzar, tampoco oír. Así que intentó leer sus labios. Le hizo un gesto con la mano indicándole que hablara más lento. Ahí fue cuando le pareció entender. No abras la puerta. En ese instante, Jenna se despertó de golpe por un ruido. Alguien estaba tocando el timbre. Le pareció raro. A aquellas horas solo podía ser su padre, pero tenía llaves. Debía haberle ocurrido algo. Se levantó de la cama, se calzó las zapatillas y vestida con su camisón bajó las escaleras hasta la puerta principal. Antes de abrir, miró por la mirilla. Era su padre, justo lo que ella pensaba. El hombre estaba mirando fijamente desde el otro lado, muy pegado al cristal, y mientras seguía tocando el timbre muy insistentemente. «Ya voy, no seas impaciente», gritó ella en alto. Echó hacia atrás el cerrojo y estaba a punto de abrir cuando de pronto se detuvo. Volvió a mirar por la mirilla a su padre. Algo en su expresión le preocupaba. Sus ojos estaban muy abiertos, parecía aterrorizado. De golpe deslizó el cerrojo de nuevo y mantuvo la puerta cerrada. «¿Papá?», gritó. «¿Qué te ocurre? ¿Olvidaste tus llaves?». El timbre seguía sonando, pero su padre no respondía. «Papá, contéstame. ¿Hay alguien ahí fuera contigo? ¿Te están amenazando y por eso no puedes hablar? Para ya con el timbre. No pienso abrir la puerta hasta que me respondas». El timbre seguía sonando, pero por alguna razón, su padre se negaba a responder a sus gritos desesperados. La joven decidió sentarse en el pasillo, escuchando impotente aquel incesante sonido, que siguió retumbando por toda la casa durante varias horas. Con el cansancio, se acostó en el suelo y se quedó dormida. Cuando se despertó ya había amanecido y se dio cuenta de que todo estaba en silencio. Caminó de cuclillas hasta la entrada y miró por la mirilla. No se lo podía creer. Su padre todavía seguía allí, al otro lado de la puerta mirándola. Con cuidado la abrió lentamente para que el hombre pudiera pasar adentro, pero lo que vio la dejó totalmente petrificada. Al otro lado se encontraba la cabeza de su padre cortada y colgada de un clavo en la fuerza. Jenna no podía moverse, ni gritar. Se había quedado en shock. Cuando giró su vista, algo le llamó su atención. Había una nota pegada al timbre. Con una letra garabateada y con manchas de sangre se leía: «Chica lista». Todos conocéis a Úrsula, una de las villanas más malvadas de las películas de animación. ¿Pero siempre ha sido así? Estamos impacientes por ver el nuevo live action de la película La Sirenita, y mientras esperamos por su estreno, os contamos el origen de Úrsula. Esperamos que lo disfrutéis. Hace muchos años, en el fondo del océano, en una de las ciudades submarinas más antiguas y veneradas, nacía Úrsula. Su madre era una hechicera respetada en su comunidad, y desde temprana edad la pequeña mostró un gran interés en el arte de la magia. A medida que crecía, destacaba como una de las mejores estudiantes de hechicería de su clase, y fue aclamada por sus habilidades y su ingenio. Para muchos profesores, tenía el talento suficiente como para convertirse en una futura líder. A la par, la joven comenzó a darse cuenta de la brecha entre los poderosos y los débiles en su sociedad.
La comunidad mágica estaba gobernada por un pequeño grupo de hechiceros y hechiceras poderosos que usaban su poder para mantener a los demás en un estado de sumisión. A medida que se hacía mayor, Úrsula comenzó a desafiar el status quo y a enfrentarse a los líderes. En su opinión, el poder y la riqueza estaban siendo monopolizados por unos pocos privilegiados, mientras que muchos más sufrían en la pobreza y el abuso. Luchó por la igualdad y la justicia, pero sus acciones la pusieron en desacuerdo con los líderes, quienes la consideraron una amenaza para mantener el sistema. Las tensiones provocaron que los jefes hicieran todo lo posible por eliminar sus desafíos, y de manera consciente fue acusada falsamente de un crimen que no cometió y condenada al destierro de la comunidad. La joven se vio obligada a marcharse y comenzó a vivir sola en una cueva oscura y solitaria. Ahí conoció a Flotsam y Jetsam, las dos morenas con un ojo brillante, que se convirtieron en su única compañía. Utilizó su tiempo en el exilio para entrenarse y desarrollar nuevas habilidades, pero a medida que sus poderes crecían también hacía su sed de venganza contra aquellos que la habían desterrado y la habían tratado injustamente, llevándola a volver y destruir a todos los que se interpusieron en su camino. Úrsula se convirtió en la gobernante del océano, pero su reinado fue uno de terror y opresión. Todas las criaturas marinas la temían y odiaban, pero nadie se atrevía a desafiarla, ya que su fuerza mágica era inigualable. Fue entonces cuando un príncipe, Tritón, decidió poner fin a aquella situación. Él era joven e inexperto, pero poseía valentía, coraje y amor por todos los ciudadanos del reino. Su padre le entregó algo que le pertenecía, un tridente. Tritón todavía no sabía cómo lo usaría, pero así como lo agarró entre sus dedos, sintió que ese tridente ya era parte de él. Con la ayuda de leales lectores, Tritón reunió un ejército y se enfrentó a Úrsula en una batalla épica que duró días. A pesar de su gran poder y habilidades, la bruja del mar fue finalmente derrotada. Tritón se convirtió en el nuevo rey del reino submarino, prometiendo una nueva era de paz y justicia para todos sus habitantes. Y a pesar de sus acciones malvadas, le perdonó la vida a Úrsula, pero le obligó a alejarse de allí para siempre. Después de ser desterrada del reino, ella juró venganza contra Tritón y su familia. Durante años estuvo planificando su regreso y cómo tomaría el control del reino submarino. El resto de la historia ya la conocéis. Había una vez una pequeña ciudad llamada Dulce Town, famosa por su fábrica de ositos de gominola. Sus golosinas eran conocidas por su sabor delicioso y su textura suave, siendo las más populares entre los habitantes de la ciudad y de todo el país. Sin embargo, detrás de la dulce fachada de la fábrica se ocultaba un oscuro secreto. Los propietarios, los hermanos Wilkins, habían estado llevando a cabo experimentos para aumentar la adicción a sus ositos. Querían asegurarse de que la gente siempre quisiera más y más de sus productos. Con este objetivo en mente, crearon una sustancia química especial que pretendían añadir a la mezcla de gominolas para hacerlas aún más irresistibles. Sin embargo, una noche durante uno de los experimentos ocurrió un incidente. Uno de los trabajadores tropezó y derramó accidentalmente una cantidad excesiva de la sustancia química en la mezcla. No querían que los propietarios les despidieran si tiraban con tanta cantidad de producto. Así que en lugar de desaprovecharlo, siguieron adelante con la producción. A medida que los ositos de gominola modificados comenzaron a producirse y a distribuirse, la gente comenzó a notar cambios extraños en su comportamiento después de comerlos. En lugar de sentirse felices y satisfechos, las personas que los consumían se volvían inquietas, agresivas y peligrosas. La ciudad de Dulce Town se sumió en el caos mientras las personas afectadas por los ositos adictivos comenzaban a mostrar signos de violencia desenfrenada. Todos se asustaron y trataron de protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Pero los efectos de las gominolas parecían ser irresistibles y la adicción se extendió rápidamente. Cuando los hermanos Wilkins se enteraron de lo sucedido, decidieron cambiar la fórmula, aunque pidieron a sus trabajadores que intentaran conservar el toque adictivo de sus golosinas, ya que cuanta más adicción tenían los habitantes, más dinero ganaban. Por tanto, los operarios trabajaron sin descanso con ingredientes parecidos, intentando mejorar la fórmula. Mientras realizaban uno de sus experimentos, una extraña combinación dio lugar a algo inesperado. Los ositos de gominola cobraron vida, pero no eran dulces y obedientes, sino malvados y peligrosos. Los ositos escaparon de la fábrica sembrando el caos en la ciudad. Acechaban las calles en busca de víctimas con risas perturbadoras y ojos brillantes que inspiraban temor. Todos los vecinos de Dulce Town se vieron atrapados en una pesadilla.
sin saber cómo enfrentar a aquellas criaturas. Un grupo de valientes se aventuró a entrar en la fábrica enfrentándose a los ositos que habían quedado dentro. Armados lucharon contra ellos con todas sus fuerzas. Finalmente el grupo llegó a la sala principal, donde los hermanos Wilkins se escondían en la oscuridad. Llenos de remordimiento y temor, suplicaron por su vida, ofreciendo su ayuda para deshacer la maldición que habían desatado. Siguiendo las indicaciones de los propietarios, el grupo consiguió terminar con todos los ositos malvados. Dorsettown fue liberada de su pesadilla y la gente fue evitando los sucesos. Años más tarde, 2 millonarios compraron la vieja fábrica y crearon una nueva marca de gominolas, Happy-Boo, unos nuevos brillantes y deliciosos ositos de gominola. Pronto llegaron a las tiendas y supermercados y a la gente les encantaba. Cuando se quedaban sin existencias, se apelotonaban a las puertas de la fábrica pidiendo más. Los propietarios de la nueva marca estaban maravillados. No se esperaban una aceptación tan buena. Multiplicaron la producción y la gente agotaba en horas todas las unidades. Los rumores no tardaron en llegar a los pueblos vecinos, y los más mayores recordaban las leyendas que se contaban acerca de los ositos de los hermanos Wilkins. Con el paso del tiempo, se supo que en la nueva producción se habían mezclado ingredientes utilizados por los anteriores propietarios en algunos de los ositos. Varios organismos ordenaron el cierre permanente de la empresa, pero había demasiadas personas con mucho dinero implicadas en la producción y no iban a permitirlo, por lo que Happy-Boo siguió repartiendo ositos de gominola por todo el mundo. Algunos desarrollaron métodos para detectar qué ositos estaban limpios y cuáles habían sido modificados, analizando el brillo de sus ojos o la expresión facial, que eran ligeramente diferentes. Aunque muchos consideraban abandonar el consumo de ositos de gominola por completo, otros no podían resistirse a su delicioso y adictivo sabor. ¿Volverás a comer un osito de gominola sin analizar su rostro antes?